Doctor Juan Carlos Noboa, bienvenido al programa La Noche. ¿Y qué opinión tiene usted sobre la veracidad de lo que ha dicho Andrés Vázquez ante la Fiscalía? Una revelación que hicieron nuestros colegas de Noticias Caracol. Muchas gracias, Jefferson, por la invitación. Un saludo cordial al general Buitrago. Pues yo, más que determinar la veracidad o no de las declaraciones del exasesor de la ex senadora, yo quiero contarles más bien sobre la investigación que realizó la Procuraduría en su momento, que ya hacía alguna parte introductoria al general Buitrago, en donde efectivamente la Procuraduría en ese entonces, en el 2010, teniendo conocimiento del informe de Policía Judicial que resultó de la Operación Fénix, donde se dio de baja a Raúl Reyes, y con ocasión también de una queja o de una denuncia penal presentada por el senador Roy Barreras, en ese entonces, contra la senadora Piedad Córdoba, por hacer apología a las FARC en actos públicos. Con ocasión de estos dos instrumentos, el informe de Policía Judicial y la denuncia del senador Roy Barreras, la Procuraduría hizo una investigación exhaustiva sobre los documentos encontrados en los computadores, en los medios electrónicos de esta operación militar. Y allí se trazó desde un principio varias líneas de investigación, pero para resumirles, la Procuraduría demostró en su momento fehacientemente, con pruebas que ya las voy a relacionar, que la ex senadora colaboró y promovió al grupo al margen de la ley FARC. En su momento se investigaron, hubo 3 líneas de investigación, por llamarlo de alguna forma, en donde se investigó cómo la ex senadora acordó con las FARC estrechar relaciones para fundar un nuevo gobierno con apoyo de otros países en ese entonces, y tal como dan cuenta los documentos extraídos de estos computadores, pues evidentemente era con el Estado de Venezuela, que en ese entonces regentaba el presidente Chávez. Pero no solamente eso, sino que en virtud de ese paraguas, de esa línea de investigación, se logró demostrar que la ex senadora aconsejaba a las FARC en la manipulación de las pruebas de sobrevivencia de los secuestrados. Se llegó a determinar que ella sugirió a las FARC que no se enviaran videos, grabaciones de video, sino grabaciones de voz, porque las grabaciones de video podrían ser un poco fuertes y eso podría deslegitimar en ese entonces esos procesos de liberación. En ese sentido, aconsejaba este tipo de estrategias, pero también instruía a las FARC en determinarles cuándo deberían liberar y a quiénes deberían liberar de los secuestrados para efectos evidentemente políticos. Como pruebas que se tuvieron en esa investigación, excúseme de antemano si no recuerdo con detalle, pero podría decir que hay 5 elementos de prueba bien importantes. Primero, los computadores de Raúl Reyes, que si bien la Corte Suprema de Justicia declaró como pruebas ilícitas por la extraterritorialidad de su obtención, pero también por algunas fallas en la cadena de custodia, realmente aquí no se tuvo en cuenta un estudio de la Interpol sobre los computadores, en donde si bien dijo que hubo acceso a esos documentos, nunca hubo adulteración, que se respetó, como lo dicen los abogados, la mismidad de la prueba, es decir, que los documentos o los documentos del computador de Raúl Reyes incautados en el operativo militar eran los mismos que estaban en el CTI y en la Policía Nacional. Entonces digamos que la Interpol era garantía de que los documentos fueran los mismos, que no se hubieran adulterado. Pero más aún, luego en septiembre del 2010, como lo referenciaba ahora el general, y para esa fecha se tomó la primera decisión de la Procuraduría. Las pruebas que la Corte Suprema determinó que eran ilícitas, que eran las de Raúl Reyes, pues terminaban volviéndose lícitas, para que la gente lo entienda, porque esas mismas pruebas reposaban de manera legal en los computadores del Mono Jojoy en la Operación Sodoma, que se dio en septiembre del 2010. Doctor Noboa. En ese sentido, si bien se catalogaba como prueba ilícita, la misma ley, la misma
doctrina penal permite que cuando existe esa misma prueba, en otros documentos legales se pueda levantar la ilicitud y valorarse. Y eso no se hizo ni en la Corte Suprema ni en el Consejo de Estado. Doctor